Estás escuchando Poder de Dios para Salvación, un estudio bíblico del libro de Romanos. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegara a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén. Antes de que empecemos, quiero comentarte algo. Probablemente tú lo sabes, pero hay un lado, un hemisferio de la luna que se le conoce como el lado oscuro de la luna. No sé si hayas escuchado esa frase, el lado oscuro de la luna. Y es un fenómeno que se da porque dice que la luna tarda lo mismo en rotar sobre su propio eje que en dar la vuelta a la Tierra. De tal manera que siempre vemos desde aquí la misma cara de la luna. Aunque en realidad no hay ninguna cara oscura porque el sol alumbra los dos lados de la luna, pero a nosotros desde la Tierra siempre vemos solamente una cara, de tal manera que hay vamos a decir, un hemisferio que no vemos a simple vista. Con esto que estamos leyendo en Romanos y con esta ilustración en mente, quiero que juntos exploremos el lado oscuro del corazón. Algo que hay en los hombres, en todos los hombres, pero que no siempre está visible a nuestros ojos. Algo que todos los hombres experimentamos cuando conocemos a Jesucristo y nos damos cuenta de la gravedad de los estragos que el pecado ha ocasionado en nuestro corazón. Quiero decirles que estos pasajes, o este pasaje más bien que estamos leyendo, es muy controvertido, muy controversial. Es uno de esos pasajes que históricamente por siglos los eruditos no se han puesto de acuerdo, porque presenta una dificultad. Dicen, vemos a Pablo, el apóstol Pablo, hablando de que está luchando. Entonces, este que está hablando aquí no puede ser el apóstol Pablo que conocemos. Este tiene que ser el apóstol Pablo antes de recibir a Cristo. Y otros dicen, no, porque una persona que no ha sido regenerada, una persona que no ha recibido al Señor Jesús, no puede estar deseando obedecer a Dios. Entonces no puede estar hablando de Pablo antes de convertirse, sino es el Pablo convertido. Y esta es una experiencia que los cristianos tenemos. Y otros dicen, no, en realidad Pablo está usando
un recurso literario donde a través de su personificación, a través de su persona, está representando la historia del pueblo de Israel y su relación con la ley. De tal manera que en realidad Pablo no está hablando de su experiencia personal, sino está hablando de la experiencia de la nación de Israel con respecto a la ley. Y otros dicen, no, en realidad lo que está hablando Pablo tiene que ver con la santificación, el proceso de santificación en relación con la ley. Como no soy erudito, tengo mi propia versión. Entonces vamos a comenzar recordando cuál ha sido el contexto de la discusión que hemos tenido en este libro de Romanos. Y si ustedes recuerdan, comenzamos en el libro de Romanos y los primeros 3 capítulos tenían un enfoque muy fuerte en la ira de Dios. Y Pablo por esos 3 capítulos estuvo enfatizando la condición del hombre y diciendo: todos los hombres se han apartado de Dios. Todos los hombres están necesitados de un Salvador, porque todos los hombres son pecadores. Y no importa si eres un pagano que habita una isla desierta y adoras al sol, a la luna, a los cocodrilos, no importa, eres tan pecador como el hombre que es muy moral, el hombre que se rige por estándares morales propios y que puede distinguir entre lo bueno y lo malo. Y Pablo dice: ese hombre se condena porque mientras juzga a otros, él mismo comete los mismos pecados. Y no importa, dijo Pablo, si conoces la ley y eres judío, igual eres un pecador. Y por 3 capítulos Pablo enfatizó la necesidad que todos los hombres tenemos de un Salvador, porque todos somos pecadores. A finales del capítulo 3 Pablo comienza a hablarnos de la justificación. Dios, ¿cómo resuelve el problema de los hombres? Con una justicia, la justicia de Dios. Y la justicia de Dios no es como la esperaríamos, que en base a nuestros méritos Él va a premiar a los que se portan bien, sino que Dios viene con una solución que abarca a los pecadores como nosotros y dice: lo que tú tienes que hacer es creer en la justicia de este hombre que vino a esta tierra siendo el Hijo de Dios y murió en la cruz, y que se recibe por fe. Y Pablo entonces dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Y entonces Dios resuelve el problema, dice: este es el problema, todos son pecadores, todos están bajo ira de Dios, esta es la solución. Cristo murió por todos los hombres, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y a partir de entonces somos justificados, es decir, capítulo 5 versículo 1: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces dice: tú has creído en Cristo, tú crees que su sacrificio es suficiente para pagar por tus pecados. En ese momento tú eres colocado delante de Dios como una persona justa, posicionalmente. Es decir, sigues siendo todavía un hombre que peca, sigue siendo un hombre que no es perfecto en su caminar con Dios, pero que la justicia de Cristo ha sido abonado a su cuenta por la fe. Y a partir de entonces, dice Pablo, como tú ya no te identificas con Adán, el hombre que transgredió el mandato de Dios y por el cual todos los hombres morimos y somos pecadores, sino que ahora nos hemos identificado con Cristo y fuimos crucificados juntamente con Él por la fe, y fuimos sepultados y resucitamos a una novedad de vida. Entonces ahora comienza un proceso diferente. Y en el capítulo 5 entonces Pablo comienza a dar la vuelta al tema y dice: ahora ya no se trata de justificación, ahora se trata de que una vez que eres salvo, Dios comienza un proceso de por vida. Miércoles pasado vimos el proceso de la santificación progresiva y veíamos cómo Dios ahora, una vez que tú has recibido a Cristo y eres salvo, y creemos que si eres salvo para siempre, siempre y cuando tu fe esté en Jesús, comienza entonces el proceso de cumplir ese propósito de ser como Cristo. Y es un proceso donde el Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestra vida gradualmente todos los días, y es un proceso que dura toda la vida. Es decir, nosotros como cristianos no creemos
que alguien va a ser perfecto en este mundo. Sabemos porque la Biblia dice que cuando el Señor venga, entonces se va a manifestar quiénes somos, porque seremos tal como Él es. Romanos 8 nos habla de eso y lo vamos a ver más adelante. Pero ahorita lo que quiero que veamos es esto. Pablo comienza desde la condenación, resuelve el problema y luego nos dice: a partir de que eres salvo, Dios está haciendo una obra diferente. Ya no está buscando que tú seas salvo porque ya eres salvo. Lo que ahora está buscando es que tú crezcas, que tú madures, que tú seas cada día más semejante a Jesús. Y ese proceso se llama santificación. Ahora, Pablo en el capítulo 6 comienza diciendo que la santificación es requerida en una relación diferente. Solamente para que te acuerdes, vete al capítulo 5 de Romanos y mira en el versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesucristo, el postrer Adán, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundara, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Es decir, tú y yo estamos en la gracia ahora. Y en la gracia, tú y yo no solamente somos libres del poder del pecado por la sangre de Jesús, que nos dice el capítulo 6, verso 1, que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces lo que dice Pablo es: la gracia es ese lugar donde Jesucristo te escolta por su sangre, donde tú puedes hacer morada permanente y donde eres libre del poder del pecado. El pecado ya no tiene poder sobre ti, ya no tiene autoridad sobre ti porque has muerto con Cristo. Pero no solamente eso, tampoco la ley tiene su efecto sobre ti. ¿Dónde dice esto? Bueno, si tú vas adelante, recuerda que toma el ejemplo de el matrimonio. En el capítulo 7 dice el versículo 1: ¿acaso ignoran, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Y vete allí hasta el versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Y entonces Pablo dice: no solamente has muerto al pecado, también has muerto a la ley. Y ahora tu vida se rige por una ley, por un régimen diferente. No es el de la letra, no es el de los mandamientos, sino es el régimen o la ley del Espíritu Santo. Pablo dice incluso que este es el viejo régimen. Y cuando habla de viejo, lo que está diciendo es que es obsoleto. Y el que aplica en esta época en la gracia es el régimen, la dirección del Espíritu Santo. Y el punto es muy sencillo, y Pablo va a comenzar a explicarlo. Dice: si tú no puedes ser salvo siguiendo la ley, tampoco vas a ser santo siguiendo la ley. ¿Sí me explico? Tú y yo fuimos incapaces de obedecer la ley perfectamente para salvación. Pablo lo que quiere enfatizar aquí es que tampoco vas a ser santo queriendo guardar la ley. No significa que no vamos a obedecer. Ojo, Pablo lo que va a hacer es que precisamente como ha estado hablando en contra de la ley, pareciera que Pablo dice que la ley es mala. Pero Pablo lo que va a hacer es que va a clarificar para decirnos que en realidad la ley es buena, es santa, es justa, pero la ley no puede hacernos santos. No porque la ley sea mala, sino porque nosotros somos el problema, no la ley. ¿Ok? ¿Hasta aquí me siguieron? Muy bien, pues vamos a comenzar entonces. Y Pablo lo que va a hacer, primero que nada, es que
va a aclararnos entonces que la ley no es el problema. El problema no tiene la ley, y para eso nos va a hablar de cuál es el ministerio de la ley. Y comienza en el verso 7. Primer verso dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Ok, la ley, estamos claros, no es el problema. El problema está en nosotros como seres humanos. Pero entonces, ¿cuál es el ministerio de la ley? ¿Para qué sirve? Pablo comienza diciéndonos cuál es el propósito de la ley. Primer propósito de la ley: la ley revela el pecado. ¿Sabías eso? La ley revela el pecado. La ley le pone nombre. La ley, a cada una de las actitudes que ofenden a Dios, te las define la ley. Y Pablo dice: si la ley no dijera no codiciarás, yo no sabría que estoy cometiendo pecado. Acuérdense, en capítulo 5, Pablo dice que antes de Moisés reinó la muerte. ¿Se acuerdan de eso? Pablo dice: mira qué fenómeno tan interesante, porque no hubo mandamientos de Dios hasta que vino la ley con Moisés, pero la gente murió. Antes de Moisés la gente murió. ¿Qué significa eso? ¿Por qué murió la gente? Porque eran pecadores. Aunque no tenían el conocimiento del mandamiento exacto, dice Pablo, aunque no transgredieron la ley a la manera de Adán. Adán sí transgredió un mandamiento. Dios le dijo: no comas de este fruto. Adán transgredió el mandamiento, vino la muerte, y la muerte entonces pasó a todos los hombres. Y en la época posterior a Adán no había mandamientos, ya no estaba el árbol, ya no tenían acceso a ese fruto, pero tampoco había leyes específicas. Sin embargo, la gente, aunque no conocía por nombre el pecado, la gente seguía muriendo. La gente era pecadora, simplemente no conocía cuál era la ofensa, no tenía explícitamente el mandamiento. Dios trae los mandamientos, y entonces Pablo dice: ¿sabes? La ley no es mala. La ley en ninguna manera es pecado. Pero si no fuera por la ley, yo no sabría lo que es el pecado. Si no hubiera un mandamiento específico que dijera no codiciarás, yo no sabría lo que es la codicia. El primer ministerio de la ley es que nosotros podamos conocer el pecado. La ley revela el pecado. A los niños van creciendo, y ¿qué les dices? No digas mentiras. Para un niño es algo natural. Él dice: pues si digo la verdad me van a castigar, entonces pues mejor voy a inventar algo. Y tú vas y le dices: no debes decir mentiras. ¿Por qué? Y bueno, tendríamos que decir que ofende a Dios, no porque si no te voy a chicotear, ¿no? Es porque ofende a Dios. El niño tiene que aprender, como nosotros tenemos que aprender, lo que agrada y lo que desagrada a Dios. Ese es el primer ministerio de la ley. La ley nos dice qué es el pecado, le pone nombre y nos pone las consecuencias. No es malo. ¿Han visto las botellas de cloro o en los limpiadores que viene una advertencia, una calaverita usualmente, o si llega a ingerir este producto, o si lo toca, enjuáguese con agua abundante, etcétera, etcétera? Bueno, el letrero no tiene ningún problema. El letrero te está diciendo lo que va a pasar si tú bebes o te echas esa cosa en la cara. La ley en sí misma no es pecado, pero te dice: si llegas a pecar, esto es lo que te va a pasar. ¿Ok? Primer ministerio, entonces la ley revela el pecado. Segundo ministerio, vamos a leer del 8 al 9. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y es bien interesante lo que dice Pablo, porque dice que la ley no solamente nos muestra, no solamente nos revela el pecado, sino que la ley tiene un efecto que despierta el pecado.
Es eso que hemos mencionado, esa tendencia natural en los hombres y en las mujeres también, ahora que hay que especificar el género. Pero dicen algunos, un pastor platicaba, por ejemplo, de que estaba en el parque y tenían las bancas con un letrero que decía no tocar, pintura fresca. Y pasaba la gente y veía el letrero, y ¿qué es lo que hacían? ¿Por qué? Porque la restricción, algo sucedía en la persona que lo hacía curioso, que lo atraía para hacer aquello que le estaban pidiendo que no hiciera. San Agustín decía que cuando estaban chamacos se metían a robarse las manzanas o las peras, y se robaban puños y puños, y salían, y ¿qué hacían con ellas? Las tiraban. Lo padre era meterse a la casa y robárselas, no es de que no te las comieras, ¿no? No sé si alguna vez te has sentido atraído así, pero ese es el ministerio también de la ley. La ley es una máquina de rayos X que saca lo que no está a la vista en nosotros. El pecado, la mayoría de las veces hemos crecido lo suficiente como para saber cuándo mostrarlo y cuándo no, ¿verdad? No es que no seamos pecadores, es que no nos gusta que la gente nos vea como somos, pero la ley nos pone los rayos X y entonces saca todo lo que está oculto en nosotros. Y como dijo Pablo, yo no sabía que codiciar era malo hasta que vi el mandamiento. Y entonces, ¿qué pasó? Dice que, fíjate, verso 8, el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí codicia. Produjo en mí codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Ahora, no es que el pecado realmente no esté en ti, como dice ahí, lo despierta. Yo soy mentiroso como niño, y hasta que mi mamá me dice, es pecado mentir, entonces sé que estoy pecando. No dejo de pecar, pero ahora hay muerte en mí porque sé que estoy haciendo algo malo, pero lo sigo haciendo. ¿Sí me explico? El pecado toma ocasión de algo bueno y entonces trae su efecto sobre mí. Y yo digo, no quiero mentir, me siento mal, pero no puedo dejar de hacerlo. Pablo, ahora es importante, si te fijas, Pablo está hablando en pasado, su experiencia en el pasado. Y algunos dicen, Pablo está hablando de su vida antes de recibir a Cristo, aquí. Quizá dice en su infancia, quizá en su juventud, pero lo que está explicando es que en sí la ley no es mala, simplemente el pecado toma ventaja de algo bueno para traer las consecuencias sobre nosotros. Ok, entonces ya vimos que la ley no solamente revela el pecado, sino que también la ley despierta el pecado, y él dice que toma ventaja de algo bueno. Ahora, ¿qué es lo que hace como resultado? Verso 10, mira lo que dice: y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. La Nueva Traducción Viviente dice, y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandamientos de la ley, que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. ¿Cómo está eso? Mira el versículo 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Ahora, otra vez, Pablo está diciendo que el mandamiento es bueno, pero el pecado tiene este efecto de que se manifiesta por medio de la ley en nosotros, toma ventaja de algo bueno para producir en nosotros muerte. No porque la ley sea mala, y ahorita lo vamos a ver, pero simplemente Pablo dice, este mandamiento que era para vida, a mí me ocasiona muerte, porque no lo puedo guardar. En Levítico 18:5 dice, por tanto guardarán mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Ahora, claro, el Señor dijo, si tú obedeces todo esto vas a tener vida. Pero Pablo dice, tengo un problema, porque la ley es santa, es buena, fue dada para que diera vida a la persona que lo obedeciera. Y si tú y yo fuéramos puros,
Si tú y yo estuviéramos en el cielo, como lo hacen los ángeles, estaríamos no solamente encantados de obedecerla, sino que también estaríamos gozosos de obedecer a Dios. Pero dado que somos hombres incapaces, en lugar de traernos ese resultado de gozo, tenemos muerte. Nos acusa el no cumplir los mandamientos. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Ok. Entonces, la ley revela el pecado, la ley despierta el pecado, la ley mata, no porque sea mala, sino porque el pecado toma ventaja del mandamiento y me ocasiona muerte. Ahora, vamos a leer del versículo 12 al 13, dice: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegara a ser sobremanera pecaminoso. El cuarto ministerio de la ley es que la ley muestra lo pecaminoso del pecado. ¿A qué se refiere con esto? Que si la ley no tuviera este efecto en nosotros, hermanos, nadie de nosotros buscaría un Salvador. Dijéramos, pues el pecado es un error. Somos humanos, todos fallamos. Ciertamente somos humanos y ciertamente todos fallamos. Pero lo que Pablo quiere mostrar por medio de esta exposición es que veamos el poder tan tremendo que tiene el pecado valiéndose de la ley. Tú ves en la Biblia, en los relatos de los evangelios, muchos hombres que se jactaban de seguir la ley desde su infancia, ¿sí? Hombres que se creían justos, llegaban delante de Jesús y presumían de, desde chiquito hago eso. Y entonces, ¿qué hacía Jesús? Los llevaba a otro nivel. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y entonces, ¿qué decían? No, pues qué difícil, ¿verdad? Está pelón. ¿Por qué? Porque mientras no entendamos la gravedad del pecado, no vamos a clamar por un Salvador. Y de tal manera que la ley entonces es santa, el mandamiento es santo, recto y bueno, pero dice, a través de este mandamiento podemos ver qué terrible es el pecado, dice la Nueva Traducción Viviente. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Es decir, dice, no mentirás. El mandamiento es bueno. Esa es una característica de Dios, una cualidad en su carácter. Dios no miente. Y tú dices, bueno, si el mandamiento es bueno, entonces no voy a mentir. Y te esfuerzas por no mentir. Pero ¿qué sucede? En tu carne, el mandamiento de no mentir no tiene poder para aplacar tu deseo de mentir. Al contrario, despierta, y tú sabes que cuando mientes, entonces viene la condenación. Y entonces el pecado ha hecho su trabajo, porque te trajo muerte a través de un mandamiento que es bueno. Es como, no sé si han visto de repente mucha gente que toma vitaminas. Se supone que las vitaminas son buenas, ¿estamos de acuerdo? Las vitaminas son buenas, pero dice que de repente hay personas que toman las vitaminas y terminan con problemas de intoxicación por vitaminas. Es algo bueno, pero en la naturaleza humana lo bueno puede tener un efecto contrario. Y es lo que está diciendo Pablo, la ley es buena. No estoy hablando mal de la ley, pero la ley tiene un ministerio, y ese ministerio es una palanca para que el pecado se manifieste pecaminoso en extremo. Entonces, el cuarto ministerio es mostrar lo pecaminoso del pecado. Y la idea es que nosotros no tomemos a la ligera el pecado, que podamos ver que el pecado es algo grave, es muy serio. Y otra vez, ¿de dónde venimos? Acuérdense, venimos de la gracia, venimos de que estamos viviendo bajo la gracia, y mucha gente por eso se asusta en la iglesia
cuando dices, es que nosotros enfatizamos la gracia. Y dice, no digas eso porque la gente entonces se va a dechongar. No, la gente ya está dechongada. Unos pueden aparentar, podemos aparentar. Y por eso lo hemos mencionado, la justicia externa solamente no va a producir gente santa, va a producir gente hipócrita o gente religiosa. La única manera de que haya santidad genuina es que el Espíritu Santo haga una obra dentro de nosotros, porque estamos en la gracia, y entonces el producto va a ser santidad, porque está basada en una relación con Jesús, no en un esfuerzo carnal por guardar los mandamientos. ¿Sí queda claro? Ok, ya vimos entonces el ministerio de la ley, pero ahora vamos a ver la incapacidad de la ley. Y vimos que Pablo estaba hablando en pasado, me mató y yo viví y yo me di cuenta. Ok, pero ahora llegamos al versículo 14 y Pablo cambia el tiempo y cambia la situación. Ahora está hablando en presente. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y la primera incapacidad de la ley que vamos a encontrar es que la ley no puede cambiarte. La ley no puede cambiarte. Pablo dice, sabes, el problema de la ley es que la ley es espiritual, pero yo soy carnal. Ahora, cuando dice carnal, básicamente está refiriendo, le hemos dicho, Pablo está hablando no del cuerpo, sino de la naturaleza que heredamos de Adán. Acuérdense, en Adán todos mueren, ¿no? En Cristo fuimos justificados, morimos al pecado y morimos a la ley. El asunto es que tenemos que estar conscientes de que al nacer de nuevo, nuestra vieja naturaleza no es erradicada, no es eliminada. ¿Se acuerdan de eso? Si son conscientes. Es decir, tú naces de nuevo, pero el pecado sigue estando presente. Por eso el autor de Hebreos dice en el capítulo 12 que nos despojemos de todo peso y ¿de qué? Del pecado que ¿qué? Nos asedia. Está atrás del poste, abajo de la silla, está por todos lados, te está asediando. La idea de un asedio es cuando llegabas a una ciudad, la rodeabas, que nadie entrara ni saliera, y tú así ibas como ejército esperando que se acabaran los víveres, que se debilitaran, y entonces atacabas. El pecado dice, te está asediando. Estamos en una nueva vida porque hemos resucitado con Cristo, pero estamos en el mismo mundo caído, en el mismo mundo donde el pecado sigue estando presente y donde tú y yo estamos en un proceso gradual para ser más como Jesús. Pero, hermanos, nunca lo vamos a hacer por una fuerza de voluntad que tengamos para guardar los mandamientos. Y es lo que Pablo está diciendo. El problema que tenemos es que la ley no puede cambiarte. La ley es espiritual, mas yo soy carnal. Ahora, cuando dice vendido al pecado, no está hablando del capítulo 6. En el capítulo 6, Pablo tenía una lucha, no podía dejar de pecar. La lucha de Pablo aquí es ¿cómo puedo hacer lo bueno? Es ¿cómo puedo vivir una vida que agrade a Dios? No es una vida de ¿cómo puedo librarme del pecado? Es diferente. Pablo está mostrando la incapacidad de la ley para cambiar. Segunda incapacidad de la ley no puede habilitarte para hacer bien. La ley te dice que está bien, que es correcto, pero no te capacita para hacerlo. Vemos en el versículo 15, dice, pues lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Primero que nada, vamos a ver aquí. Pablo parece que tiene esquizofrenia o es bipolar o está confundido. Dicen, a ver, no entiendo lo que estoy haciendo, porque no hago lo que quiero. Y cuando tú ves el deseo de Pablo aquí es agradar a Dios. Eso es lo que quiere hacer. Dice, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero,
esto hago, apruebo que la ley es buena. Es decir, estoy de acuerdo con el mandamiento porque es algo que yo quisiera hacer, pero lo que estoy haciendo es lo opuesto al mandamiento. Pero no quiero hacer eso. Entonces estoy de acuerdo en que el mandamiento es bueno, pero el problema está acá. No puedo hacerlo. Dice el verso 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ahora, Pablo no se está deslindando de la responsabilidad. Pablo está reconociendo que hay una lucha en él. Y dice el verso 18, y yo sé que en mí, esto es mi carne, y otra vez, no se refiere a los brazos, al cuerpo, se refiere a la naturaleza adámica, al viejo hombre. Y ahorita vamos a profundizar un poquito más en eso. Se refiere al viejo hombre, dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Parece trabalenguas, ¿no? Pero Pablo lo que está diciendo es esto. Ok, yo estoy de acuerdo con el mandamiento. De hecho, mi anhelo del corazón es obedecerlo. Por eso es que muchas personas dicen, esto es alguien que ha recibido a Jesús. Solamente alguien que ha recibido a Jesús busca agradarle. Otra vez, si se fijan, Pablo no está luchando por dejar de pecar. Pablo está luchando por hacer la voluntad de Dios. Dice, pero mientras me esfuerzo en hacer ese mandamiento, en hacer lo bueno, me doy cuenta que mi vieja naturaleza, no mi cuerpo, sino la vieja naturaleza que está en mí, hace lo contrario. Y yo en mi deseo estoy pensando agradar a Dios, pero encuentro que mis miembros o mi naturaleza me lleva a hacer lo opuesto. Verso 20 dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Mira el verso 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ok, ahora cuando menciona la ley aquí, Pablo no está hablando siempre de la ley de Moisés, sino que está hablando de un principio de operación. Por eso dice allí, en el versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, es decir, obedecer la ley, encuentro este principio de operación, esta ley, que el mal está en mí. Es decir, sigue estando en mí una lucha, sigue estando en mí esta vieja naturaleza. Pero mira adelante lo que dice, verso 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Ahí está Pablo, dice, en mi mente, en la ley, en el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley, que no es la ley de Dios, es otro principio en la vieja naturaleza que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces Pablo dice, ¿sabes qué? La ley no me puede dar la capacidad de hacer el bien, porque lo que me doy cuenta es que estoy en una lucha y me doy cuenta que en mi mente quiero agradar a Dios, pero me doy cuenta que hay una parte de mí que se opone a eso. De hecho, me arrastra a hacer lo contrario. Yo no sé si tú has experimentado esto, pero si no eres consciente, tendremos que preguntar, ¿por qué pecamos de repente? Y quiero dejar claro esto: los cristianos podemos pecar. De hecho, pecamos. Primera de Juan dice que si alguno dice que no ha cometido pecado, ¿qué es? Un mentiroso y la verdad no está en él. Por eso tenemos una provisión, un abogado que es Cristo, y que no solamente nos perdona, sino que nos limpia de nuestros pecados. El problema es que en la práctica nos vamos a dar cuenta que aun cuando hemos sido salvados, seguimos en una lucha con el pecado.
Y tenemos que reconocer esto, hermanos, porque si no, otra vez vamos a estar pretendiendo ser perfectos cuando en realidad no lo somos, y no lo vamos a hacer en este mundo. Y bueno, ahorita vamos a entrar a las razones. El asunto es que la incapacidad de la ley es que, una, no puede cambiarte; dos, no puede habilitarte para hacer el bien. Y número tres y última, la ley no puede hacerte libre. La ley no puede hacerte libre. Mira lo que dice Pablo, verso 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Verso 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Te voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. El capítulo 7, hermanos, sería tristísimo si no estuviera el capítulo 8. ¿Cómo empieza? Y nada más es el preview. ¿Cómo empieza el primer versículo? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esa es la bendición. Capítulo 7 lo que está hablando es que si tú como creyente piensas que guardando la ley, guardando los mandamientos, vas a ser santificado, te vas a encontrar frustrado, te vas a encontrar cansado, te vas a encontrar cautivo, porque te vas a dar cuenta que es imposible hacerlo. Y es imposible por una razón. Decíamos ahorita que cuando Dios nos hizo salvos, nos llevó, nos escoltó a la gracia. No para que viviéramos bajo la ley, sino para que viviéramos en la gracia. Y la ley en realidad es la que le da el poder o le da la fuerza al pecado. Mira, si vas a 1 Corintios capítulo 15, cuando Pablo habla acerca de la resurrección, hay un versículo, el versículo 56. En 1 Corintios 15, 56, Pablo dice lo siguiente: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. La ley, decíamos, por eso no solamente define al pecado, sino que también lo despierta en nosotros y le da el poder para que, tomando ocasión del mandamiento, traiga muerte a seres pecadores como nosotros. Ahora, piensa en la ley. ¿Los ángeles tienen problema guardando la ley? Están tristes y todos los días se batallan y ahora sí voy a guardarla, no voy a mentir, ahora sí. No, ellos están dando gloria a Dios, están gozosos porque son obedientes. Pero de este lado del cielo, donde están los pecadores, aquí nosotros tenemos esa batalla y pensamos de repente que por nuestra fuerza de voluntad vamos a poder guardar los mandamientos. Y Pablo dice: hermano, si no pudiste salvarte por la ley, tampoco vas a poder ser santo por la ley. La ley va a traer este efecto en ti. ¿Por qué? ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, decíamos ahorita que cuando Dios nos salva, nos da una nueva naturaleza, pero la vieja naturaleza está allí todavía. La vieja naturaleza no es erradicada. Nuestra naturaleza carnal, nuestra identidad de Adán está por allí. Y de repente se manifiesta. Mira, por favor, acompáñame a Colosenses, al capítulo 3. Hay un aspecto que tiene que ver con el tiempo presente que estamos viviendo los cristianos y la iglesia, y que tiene que ver con el reino y con muchas de las promesas que Dios ha hecho. Este término se llama en inglés es already not yet, el ya pero todavía no. Y en ese término lo que quiere decir es que Dios ha hecho a través de Jesucristo la obra posicional en nosotros, pero no está
completada a plenitud en este mundo todavía. Ahorita les voy a mostrar cómo. Colosenses 3, mira lo que dice el verso 9. No mientan los unos a los otros. ¿Se parece a algún mandamiento? Sí. Dice, no mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos, ¿verdad? Pero mira lo que dice el verso 10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Te fijas? Dice, no mientas, porque ya te despojaste del viejo hombre y sus hechos, y estás revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del Creador se va renovando hasta que lo conozca plenamente. Ese proceso estamos de santificación progresiva. ¿Estamos de acuerdo? Ya nos despojamos del viejo hombre, estamos vestidos del nuevo hombre, estamos siendo transformados progresivamente. Ahora, es interesante porque si nos vamos a Efesios 4, acompáñame a Efesios 4, por favor. Es un pasaje similar. De hecho, Colosenses y Efesios tienen muchas similitudes. Pero mira lo que dice el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? ¿Que no nos habíamos despojado en Colosenses? ¿Te fijas? Dice, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de su mente. Ve el verso 24, y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Pueden ver el proceso? Es decir, Pablo aquí está dando imperativo. Despójate del viejo hombre, vístete con el nuevo hombre, que tu mente sea renovada. Es lo mismo que sucede en el capítulo 12 de Romanos. Romanos 12, Pablo va a decir, ya eres libre del pecado, ya eres libre de la ley, pero ahora necesitas que tu mente sea renovada. No te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué sucede? Hemos sido adictos al pecado por años. Hemos sido liberados. Pero nos pasa como le pasó a los israelitas cuando el Señor los sacó de Egipto. Iban por el desierto y ¿qué decían? Me acuerdo lo que comíamos allá. Nos hubiéramos quedado mejor allá, ¿no? Por muchos años hemos servido al pecado. Y por eso Pablo dice, no se sujeten voluntariamente al pecado. Estamos en un proceso donde Dios nos está transformando y tenemos que ser transformados en nuestra forma de pensar también. Y Pablo entonces por eso dice, ¿sabes qué? Dios te da una nueva naturaleza, pero no te confíes porque la anterior sigue estando por allí y está corrompida. Y en cualquier oportunidad que das va a brincar. Y cuando tú apelas a esfuerzos carnales, cuando tú dices, no, yo, gracias Dios porque tú me salvaste, ahora le voy a echar las ganas yo y yo voy a hacer esto, aguas, porque allí en la carne la ley tiene la capacidad de mostrar el pecado, pero también de despertar el pecado en ti, y el pecado, aprovechando el mandamiento, va a traer muerte. Y vas a decir, ¿y por qué no puedo? Porque estás tratando de hacerlo tú en la carne. Y dice que ahora tenemos que servir a Dios no en el régimen de la letra, sino en un nuevo régimen que es el del Espíritu. Y allí no hay ninguna condenación porque estamos en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces vemos ese contraste. Entonces tenemos que entender esto posicionalmente. En el momento que tú recibiste a Cristo, fuiste justificado y fuiste santificado, fuiste apartado para Dios. Pero eso es posicionalmente. Ahora en la vida diaria eso se tiene que convertir en una realidad. Y esa solamente es posible cuando el Espíritu Santo está operando en nosotros. No cuando tú te dispones, te propones y pones toda tu voluntad y tu fuerza en hacerlo. Es un trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Y solamente así es que podemos hacerlo. Por eso decíamos que es el ya, pero todavía no. Ya eres salvo, ya eres santo, ya eres justo, pero todavía no se manifiesta la realidad
a plenitud en este mundo. ¿Sí queda claro hasta aquí? Ok. Entonces, podemos ver ese contraste. De hecho, si vas a Romanos 6, ¿qué es lo que dice aquí? En el versículo 11: así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Dice, ya no vivan en pecado, voluntariamente no presenten su persona para pecar. Ahora preséntense a su nuevo amo, preséntense a Dios. A Dios. No dice preséntense a hacer buenas obras, a guardar la ley. No, preséntate a Dios como vivo entre los muertos. Ahora contrasta eso y vete a Romanos 8, versículo 13. Porque si viven conforme a la carne, ¿qué pasa? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y esa es la diferencia. Tenemos que ser guiados por el Espíritu, no por la carne. Y cuando mencionan la carne es en tus propios recursos. Nosotros o estamos en la carne o estamos en el Espíritu. Estamos en la carne cuando digo, yo lo voy a resolver. Estamos en el Espíritu cuando decimos, Señor, no puedo hacerlo si tú no eres el que trabaja en mí. Tenemos que reconocer eso, hermanos. Aun cuando hemos recibido a Cristo y somos salvos, dependemos del Señor también para ser santos. Vamos a Colosenses otra vez, ahora capítulo 3, pero versículo 5. Dice el versículo 5: hagan morir pues lo terrenal en ustedes, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ahora, si te vas al versículo 3, ahí mismo dice, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora, no pareciera una contradicción, porque han muerto, y luego dice el versículo 5, hagan morir. ¿Te fijas cómo estamos en un proceso? Hemos muerto al pecado, sí, cuando creímos en Cristo, pero ahora en esta vida hay una obra que Dios está haciendo progresiva. Hay que hacer morir ahora esas cosas en nuestra vida cotidiana para que se hagan una realidad. La santificación que ya tenemos posicionalmente, pero que Dios está trabajando día a día. ¿Sí queda claro? Muy bien. Ok, ¿cuál es el punto de esto entonces? La conversión no erradica el pecado de nuestra vida, esa es una realidad. Tú y yo, mientras estemos en este mundo, vamos a luchar con el pecado y necesitamos entender esto para que con el tiempo, en lugar de pensar que como ya tienes muchos años en el Evangelio, ya eres suficiente tú mismo para vivir una vida santa, es para que cada día reconozcas cuánto necesitas a Dios. ¿Han escuchado hablar de Jorge Muller? ¿No? Fue un inglés que abrió Casas Hogar. Es alguien que era muy reconocido por su oración de fe. Ok. Jorge Muller era un hombre que comenzó un ministerio muy grande con niños huérfanos. Y era un hombre que se había propuesto en su corazón no dar sus necesidades públicamente. Y él se metía y oraba, y el Señor respondía en oración de manera increíble. Y este hombre, fueron miles y miles de niños que rescató. Pero a medida que este hombre iba creciendo, a medida que se iba haciendo viejo, y es una oración que yo adopté para mí, su oración era: Señor, no permitas que me convierta en un viejo perverso. ¿Lo puedes captar? Después de muchos años de seguir al Señor, él decía: Señor, no permitas que mientras crezca me convierta en un hombre perverso. ¿Por qué? Porque a veces, hermanos,
el tiempo nos hace pensar que ya no necesitamos a Dios. Yo me acuerdo cuando recién conocí al Señor y yo pensaba y pensamos que por el hecho de que tenemos muchos años somos más santos. Y la realidad es que si tú y yo no estamos en una dependencia continua y en una relación que se profundice cada día con el Señor Jesús, entonces vamos a extraviarnos y posiblemente estemos viviendo una experiencia similar a la de Pablo, donde sabemos en nuestro corazón que estamos cayendo en pecado y nos sentimos como Pablo: miserable de mí, ¿quién me va a rescatar de este cuerpo de muerte? La única manera en que tú y yo podemos crecer en santidad es cuando encontramos lo que es nuestro propósito primario. ¿Cuál es la meta de todos los creyentes? ¿Cuál es la meta de todos aquellos que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir? De todos aquellos que hemos sido rescatados de las tinieblas a la luz de Dios. Glorificar. Es que nuestra meta se convierta en la meta de Pablo cuando dijo: lo he perdido todo, lo tengo por basura para ganar a Cristo y conocerle. Es que tú y yo cada vez profundicemos más en nuestra relación con Jesús. Esa es la meta. Que tú y yo podamos decir como Pablo: no lo he logrado todavía, pero me extiendo a lo que está por delante. Dejo todo lo que está atrás, me extiendo a lo que está por delante, ese llamamiento que Dios me ha hecho, que es en Cristo Jesús. Y cuando tú y yo caminamos buscando profundizar esa relación con Jesús, mientras leemos su palabra, pensamos en cómo puedo conocer más a Jesús. Mientras oramos, no para que Dios haga lo que le pedimos, sino para ser obedientes a su voluntad. Cuando le adoramos, porque podemos ver más de su belleza, de su gloria. Cuando lo servimos, porque a través del servicio podemos recibir y conocer más de quién es Él, de cómo es, de cuál es su carácter. Cuando tú y yo estamos con eso en mente, la consecuencia es que vamos a ser más santos. La consecuencia es que el subproducto de nuestra relación con Cristo es que vamos a ser más como Él. Y es lo que Pablo decía en Corintios cuando dice que era como verse en un espejo donde la gloria de Dios se reflejaba en su rostro, donde esa gloria de manera incremental va creciendo. No es porque nos proponemos a vivir conforme a los mandamientos, es porque pasamos nuestra vida buscando a Cristo para conocerle más. Y hemos dicho: si tú has recibido a Jesús, eres salvo. Y no tienes, no tienes que cuestionar. Mucha gente cuando de repente peca, se siente condenada y dice: pues tengo que nacer de nuevo otra vez. No, naces de nuevo una vez. Tú recibiste a Cristo una vez, es suficiente. Dice el autor de Hebreos que con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. No tienes que estar recibiendo al Señor cada semana. Lo que tienes que hacer es correr a donde está el Señor y agarrarte de ahí. Y allí, cuando tú y yo estamos profundizando en esa relación, por eso Jesús dijo: si estás separado de mí, nada puedes hacer. Y nada tiene que ver con asuntos espirituales. No es que voy a ir a Jesús porque quiero conseguir un ascenso en el trabajo y quiero conseguir una casa, y si no estoy en Él no lo puedo hacer. No, el Señor nos bendice con todos esos guégueres, pero el objetivo primario es que tú y yo seamos más como Jesús. Entonces, no estés luchando en tu carne. No pienses que la santidad es por tu esfuerzo. La gracia nos dio la salvación, la justificación y también la santificación. Pero eso solamente cuando tú y yo renunciamos a nuestro esfuerzo, porque reconocemos nuestra incapacidad, y nos acercamos a Cristo porque es el único que puede hacerlo y dependemos de Él. Amén. ¿Por qué nos ponemos de pie? Y ahí en tu lugar tomas un tiempo con el Señor. Cierra tus ojos si te sientes más cómodo. Pero necesitamos pedir que examine nuestro corazón, a ver en quién estamos confiando para ser más santos, en quién estamos confiando para crecer.
Estamos confiando en que tenemos buena disposición, somos muy trabajadores, somos muy disciplinados, entendemos muchas cosas, no sé, tenemos 40 años en el Evangelio. ¿Cuáles son aquellas cosas en las que estás descansando, en las que estás confiando para que Dios haga su obra? La Biblia nos dice que solamente es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Solamente cuando vivimos y caminamos en el régimen del Espíritu es que tú y yo vamos a ser no solamente libres del pecado, porque ya lo somos en Cristo, sino que ahora somos libres para hacer lo bueno, libres para vivir una vida que agrada a Dios, libres para poder manifestar esa santidad en nosotros cada día. Y eso tiene que ver en nuestro trato con nuestros hijos, con nuestra esposa, en la manera en que hablamos, en la manera en que pensamos. Y eso es una obra que solamente puede hacer el Espíritu Santo, porque es del corazón hacia afuera. Jesús nos enseñó que lo que nos contamina no es lo que entra en nuestra boca. Lo que contamina es lo que sale de nuestra boca, porque dice que eso sale del corazón. Y necesitamos que sea el Espíritu Santo quien transforme el corazón, porque es el único que puede hacerlo. La ley, a pesar de que es buena, es santa, es justa, la ley no nos da el poder para obedecerla. La ley no tiene el poder para cambiar el corazón. Es solamente el Espíritu Santo el que lo puede hacer. Señor, te pedimos para que en esta hora tu Espíritu Santo nos hable. Si hemos estado luchando por ser justos, si hemos luchado, Señor, por ser santos, y hemos confiado, Señor, en nuestra capacidad, en nuestro conocimiento, en nuestra disciplina, aún, Señor, cuando tomamos las disciplinas espirituales como un medio para hacernos más santos, si estamos separados de ti, Señor, si no lo estamos haciendo en una relación personal contigo, sabemos que el resultado va a ser frustración y muerte, Señor. Señor, sabemos que por momentos podemos experimentar esta lucha que describe Pablo, pero vemos que esta no es el estándar al que debemos aspirar como creyentes. A lo que tú nos has llamado, Señor, es el capítulo 8, a vivir en el Espíritu, a vivir esa vida de gozo y paz en el Espíritu Santo. Señor, sabemos que eventualmente podemos deslizarnos y caer en Romanos 7, pero te pedimos para que nos enseñes a vivir en Romanos 8, Señor, que podamos depender solamente de tu gracia, de la obra que tu Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Señor, y tráenos esa libertad, porque ya no estamos unidos a la ley, ahora estamos unidos a Cristo. Padre, fortalece a cada uno de tus hijos. Perdónanos si hemos estado luchando en nuestras propias fuerzas. Perdónanos si hemos confiado en la carne. Sabemos que en la carne no podemos agradarte, Señor, y que las obras de la carne no te glorifican en ninguna manera. Queremos vivir en el Espíritu y te pedimos, Señor, para que podamos estar dependiendo de ti solamente, y que podamos tener como prioridad, como meta suprema, el conocerte más, Señor, el profundizar en esta relación contigo. Te damos gracias, Señor, porque sabemos por tu palabra que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Señor, porque no caminamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Escuchaste Poder de Dios para Salvación, un estudio bíblico del libro de Romanos. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org. Ayúdanos a difundir este mensaje. Visita amorfraternal.org/donaciones.